Queremos agradecerles de lo más profundo de nuestro corazón por esta oportunidad que nos permiten llegar hasta sus hogares o en el lugar que ustedes se encuentran. No olvide siempre suscribirse a nuestros canales. Estamos para servirles en el amor de Dios. Queremos orar por ustedes y compartir siempre la bendita palabra del Señor para ser de bendición, restauración, y que aquel que ha fracasado se pueda levantar, el que está desanimado pueda volver a tomar ánimo para servirle al Señor con todo su corazón. Esa es siempre nuestra oración delante de Dios. Pero, como le dije hace un momento, suscríbase y comparta la señal. Se puede suscribir en YouTube a Iglesia JRS y síganos, y no olvide activar la campanita y compartir el video con el mayor número de personas posible. Si quiere seguirnos en Facebook, igualmente lo puede hacer como Iglesia JRS y suscribirse, ¿verdad? Y así pues podamos no solamente llegar hasta su vida, sino llegar a aquellos que también los tiene usted en sus contactos. Si quiere seguirme en Instagram, lo puede hacer como @Pastor David Gutiérrez, y será siempre una gran bendición compartir con ustedes estos momentos gloriosos que estamos viviendo con la bendita palabra de Dios. Recuerde que siempre la gloria y la honra se le tiene que dar solamente al Señor. Nosotros seguimos siendo siervos inútiles. Ore siempre por nosotros, ore por este ministerio, para que el Dios de la gloria nos siga ayudando a llevar este mensaje a la humanidad. Hoy vamos a tener un tema muy importante para todos ustedes y deseo con todo mi corazón que sea una palabra de restauración, una palabra que edifique a las vidas de todos aquellos que vivimos hambrientos de Dios y que queremos ir al cielo, que queremos apartarnos del pecado, de todo lo que ofende a Dios, y queremos vivir vidas santas y limpias ante la presencia del Señor. No somos perfectos, pero estamos luchando por servirle a Dios con la mayor integridad y fidelidad posible, viviendo una vida recta, una vida agradable ante los ojos benditos del Señor. Amados hermanos, saludos para todos en el amor de Cristo, a las diferentes iglesias a nivel mundial, donde quiera que nos estén viendo, a la iglesia que Dios me honre en pastorear, la iglesia pentecostal Jesús es refugio y salvación, aquí en la ciudad de Westbury, New York. Un saludo especial para todos ellos, porque hay un equipo de hermanos que interceden, que oran día y noche por este ministerio y por este servidor. Y a todas las iglesias filiales, ¿verdad? Nuestras iglesias allá en Honduras, en Perú, nuestras iglesias aquí en Estados Unidos. Que Dios bendiga a cada uno de los obreros, pastores que están al frente de las obras, líderes y toda la iglesia en general. Que Dios les bendiga de una manera poderosa. Bendito sea el nombre de Dios. Yo sé, mi amado hermano, que usted ya está deseoso de escuchar la palabra de Dios. Igualmente, pues yo de compartirla con ustedes. Y tengo un tema que compartir que espero que sea de mucha edificación para la vida de todos aquellos que estarán escuchando esta palabra. No olvide compartirlo, suscribirse, dejarle un like al video para que también YouTube pueda promover el video y lleguemos a esas personas que todavía no han sido alcanzadas. Siempre con la motivación de que la gloria y la honra sean para Dios. Aquí no buscamos ninguna pleitesía para el hombre, ni para nadie en particular, sino que toda la honra sean siempre solamente para el Señor. Él es el que es digno, Él es el único digno de gloria, de honra y de toda pleitesía por los siglos de los siglos. El tema que tenemos hoy, amén, que vamos a compartir con ustedes es el siguiente: no encubras tu pecado. Escúchalo. Yo sé que esto es una palabra que tú sientes ya en tu corazón que va a ser un poquito confrontante, pero créeme que lo voy a predicar con amor y con un deseo profundo para aquellos que han fracasado, aquellos que han caído, que lamentablemente son cientos y cientos de cristianos que están apartados de los caminos de Dios, que estuvieron sirviéndole a Dios, pero cedieron ante la tentación, ante las ofertas del diablo, ante esa lucha que tenemos constantemente para serle fiel a Dios. Pero muchas veces hay descuido espiritual,
dejamos la oración, el ayuno, la consagración, dejando de congregarnos. Todas esas cositas son los que llevan al hombre a fallarle a Dios, a pecar delante de la presencia de Dios. Ese descuido espiritual, que muchas veces cuando empezamos a descuidarnos no lo tomamos en cuenta, lo vemos con liviandad, pensamos que son cosas que le pasan a todo el mundo. No, hermanito de mi alma, si eso está pasando con tu vida, inmediatamente toma cartas en el asunto. No continúes por ese camino. Oye la voz de Dios. Pero hoy vengo con este tema: no encubras tu pecado. ¿Le fallaste a Dios? Ten la valentía, el coraje de levantarte, de restaurarte, de tomar el camino correcto. No oiga la voz del enemigo, porque el diablo es astuto cuando hace fracasar a un cristiano. Lo primero que le dice es: no se lo digas a nadie. Nadie lo sabe. Nadie lo sabrá. Porque pensamos que lo hicimos en oculto, en la oscuridad, donde nadie nos vio, y nadie conoce la condición espiritual en que nos encontramos. Lamentablemente esto está salpicando aún los ministerios, ministros del evangelio, pastores, evangelistas, predicadores, diáconos, líderes en general en nuestras congregaciones, que lamentablemente por un descuido espiritual han caído en pecados y en lugar de confesarlo están viviendo esa doble vida, una vida de hipocresía, una vida de falsedad, que te estás sonriendo y pretendes vivir una vida justa y santa delante de Dios, pero tú sabes en el fondo que le has fallado a Dios. Y si le has fallado a Dios, hoy vengo con esta palabra para que te puedas restaurar. Escucha la palabra del Señor, porque quiero compartir contigo uno de esos textos de las Escrituras que nos hacen ver la realidad a la luz de la palabra. Si algo yo tengo clarísimo, es que si tú le fallaste a Dios, aunque sigas orando, aunque sigas ayunando, y aunque sigas haciendo todo lo que se hace en una iglesia, si no te apartas, si no confiesas tu pecado, no podrás prosperar. El diablo estará reclamando su derecho. Satanás, cada vez que te pares en el púlpito, te va a acusar porque él es el acusador. Nunca serás una persona libre, vivirás atada. Tendrás que vivir una doble vida. Tendrás que vivir en hipocresía. Y se cumplirá aquel proverbio que dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Y no hay vida más triste y amarga que cuando un cristiano le ha fallado a Dios y vive tapando su pecado. Nunca tiene libertad. Nunca puede ver de frente. Nunca se sentirá libre para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Siempre tendrá que vivir con esa ansiedad que cuándo será descubierto su pecado. Hoy quiero invitarte a que abras las Escrituras y abras el corazón para que la palabra bendita de Dios hoy te dé luz y sepas cuál es el camino que debes tomar. Tú no eres el primero. Si le fallaste a Dios, levántate, restáurate. No estamos aquí para acusarte ni para hundirte. Estamos aquí para orar por ti. Estamos aquí para restaurarte. Pero tienes que tomar el camino correcto. Tienes que hacer lo que dice la Biblia. Tú no eres el primero que ha fracasado. Son cientos y cientos de personas que han fracasado. Y muchas veces el que comete un pecado en las iglesias, lo primero que hace es oír la voz del enemigo. Tapa tu pecado, no se lo digas a nadie. Porque Satanás es astuto y sabe que haciendo eso está destruyendo tu alma. Y nunca podrás ser restaurado. Oye la voz de Dios. No oiga la voz de la gente. Porque la gente cuando te ven el fracaso, nadie te da la mano. Nadie te restaura, nadie te levanta.
Porque ser amigo de alguien que esté lleno del poder de Dios, eso es glorioso. Pero ayudar a alguien que ha caído en un pecado no es nada fácil. Porque nadie quiere darle la mano a un fracasado. Nadie. Todo el mundo tiene más tiempo para criticarlo, tiene más tiempo para juzgarlo, tiene más tiempo para condenarlo, pero son pocos los que tienen la capacidad de poder restaurar esa vida que necesita de oración, necesita de una mano amiga, necesita de oír palabra de Dios. Que no te engañen, porque yo estoy aquí hoy no para engañarte, sino para predicarte la verdad de la bendita palabra de Dios. No para taparle el pecado a nadie, porque tampoco podemos volvernos cómplices del pecado o ser tolerantes del pecado. No, de ninguna manera. La meta como predicador de este bendito evangelio es que la gente escape por su vida, que se aparte del pecado. Es urgente. La venida de Cristo puede ocurrir en cualquier momento, o la muerte llega a tu vida. Mueres en un accidente, porque la gente cree que para morir hay que estar enfermo. No, señor, para morir hay que estar vivo nada más. Puedes morir en un accidente, puedes morir joven, anciano, niño, no hay edad. Y debes de estar preparado para tu encuentro con Dios. Abre las Escrituras en Proverbios 28:13. Allí vamos a empezar a considerar este tema. No encubras tu pecado. No lo encubras. Hazle frente. Ten valor, valentía. Valiente no es aquel que se pelea con todo el mundo o que es una persona que aleluya, pretende que alzando la voz y humillando a cualquiera, eso es valentía, o enfrentándome a aquel que quiere hablar mal de mí. No, valentía es reconocer cuando yo me equivoqué, cuando yo fallé, y me humillo delante de la presencia de Dios. Valentía es reconocer cuando yo estoy mal y reconozco que le he fallado a Dios. Eso es el verdadero valiente. El verdadero valiente es el que reconoce su pecado, el que le ha fallado a Dios y dice: yo fallé, estoy aquí para ser restaurado. Habla con su pastor y le dice: pastor, ando mal delante de Dios, necesito ser restaurado. Y todo pastor, siervo de Dios, debe de estar presto para ayudar a aquellas personas que están arrepentidas y que quieren vivir apartados del pecado, porque tampoco estamos de acuerdo con aquel que quiere vivir pecando todo el tiempo. No estamos aquí para tolerar el pecado en nuestras iglesias. Proverbios 28:13 dice, escúchalo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el que encubre sus pecados, grábate eso en el alma, dice la Biblia, no prosperará. Escúchalo. No oiga la voz del enemigo, oye la voz de Dios. ¿Le has fallado a Dios? No encubras tu pecado. El peor error que puede cometer una persona después de haberle fallado a Dios es encubrir su pecado. Si te dedicas a encubrir tu pecado, aunque pases ayunando, orando, vigilando, aunque vistas como cristiano, aunque finjas que Dios está contigo, no prosperarás. Porque esta bendita palabra se tendrá que cumplir en tu vida. Podrán caminar millas, podrán pasar años y quizás nadie sepa tu pecado. Pero la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Siempre habrá un vacío, habrá una angustia en tu corazón. Nunca podrás quitar
esa culpabilidad y al diablo encima de ti acusándote. Porque el diablo, después de que te hace caer en pecado, lo primero que hace es acusarte, condenarte, porque él es el acusador. Pero recuerda lo que dice la Biblia: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya no sigas en ese engaño. Ya no sigas en esa trampa del enemigo. Te hizo fracasar. Abre los ojos. Oye lo que dice la palabra. No vivas engañado. Levántate en el nombre de Jesús. Esto es tiempo de levantar a los caídos. Hay que levantar la iglesia. Hay que hablarle a la iglesia la verdad de la palabra de Dios. Quiero enseñarte con las escrituras que el que encubre su pecado no prosperará. Hay cientos y cientos de cristianos en las iglesias, incluyendo pastores, que están viviendo en adulterios con la secretaria, con fulano, con mengano, con la miembro tal, y están tapando su pecado. Estás teniendo citas ocultas con personas que no son tu esposa o tu esposo. Ten cuidado, que el que encubre su pecado no prosperará. Satanás va a destruir tu vida y pones en peligro tu salvación. Este es un llamado que te hago encarecidamente en el amor de Dios. Recapacita. Oye la voz de tu Señor. Le fallaste. Estás llorando. Estás triste. Estás encerrado en un cuarto porque te sientes mal por haberle fallado a Dios. Corre al altar. Derrama lágrimas delante de la presencia de Dios. Humíllate ante la presencia de Dios. Y pídele perdón, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. Él te puede restaurar, pero Él no puede hacer nada por ti si tú sigues tapando tu pecado, encubriendo tu pecado, como dice aquí la palabra. El que encubre su pecado no prosperará. Es triste ver la condición de cientos de cristianos en estos últimos tiempos, porque el diablo se ha encargado, hermanos, de destruir la iglesia, de destruir la vida de los cristianos. Hoy el temor de Dios se ha apartado de las iglesias evangélicas. El diablo está haciendo estragos. Hay cientos de personas viviendo en pecados. Lo digo con dolor y con angustia. En una oportunidad hace muchos años estuve predicando en una iglesia. Y Dios me dio la oportunidad de predicar en el Salmo 4:4, donde dice el salmista: temblad y no pequéis. Estando en vuestra cama, meditad. Yo prediqué esa palabra y después de que salí del templo, nunca olvido que el pastor de la iglesia me acompañó hasta el aeropuerto y yo miraba su rostro con un profundo dolor. Y me dijo aquel siervo de Dios: deseara irme con usted y congregarme en la iglesia donde usted pastorea y sentarme a oír palabra de Dios. Me dijo aquel gran siervo de Dios. Cuando pasaron unos días, me llamó uno de los hermanos que me había invitado y me dijo: pastor, ¿recuerda el mensaje que usted predicó en el Salmo 4:4? Temblad y no pequéis. Y que usted le decía a la iglesia: tiemblen pero no pequen. Pastor, me dijo, después de que usted salió, se destapó todo lo que estaba oculto. La del coro estaba embarazada del pianista. La otra hermanita del otro que acompañaba también estaba embarazada del que tocaba la batería. Los jóvenes del ministerio de la alabanza, todos estaban viviendo en pecado. Yo sentí un dolor tan grande, pero al mismo tiempo
reconocí el infinito amor de Dios, porque sabe algo. Dios todavía habla. Dios todavía tiene sus profetas, sus mensajeros, que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que hay miles de personas que quizás me oigan en esta oportunidad. Y hoy vengo a decirles a ustedes que me oyen, no encubras tu pecado, porque jamás podrás prosperar, no te podrás levantar nunca. El diablo te esclavizará, te atará, te poseerá. Habrán demonios que reclamarán su derecho. Cuando una persona está viviendo en pecados ocultos, Satanás adquiere un derecho y te destruye. Poco a poco te va destruyendo y se cumplirá lo que dice este libro sagrado, la bendita palabra de Dios, que el que encubre sus pecados no prosperará. Estoy orando por muchos de ustedes. Estoy orando porque quiero que esta palabra pueda restaurar la vida de aquellos que han fracasado, restaurar del que ha caído. Porque te lo repito, no estamos aquí para ponerte el pie encima. Estamos aquí para extenderte la mano y decirte que queremos orar por ti. Hermano de mi alma, no celebres el fracaso de un hermano. Porque hay gente que cuando mira a otro fracasar, como que hacen fiesta por el fracaso de otro. Que el Señor reprenda al diablo. La auténtica iglesia verdadera de Jesucristo no celebra la derrota de un hermano. Llora, sufre, derrama lágrimas. Hoy más que nunca necesitamos predicadores que lloren por las almas que están perdidas en delitos y pecados. Que lloren por aquellos que han fracasado en el camino del evangelio. Hoy necesitamos hombres que clamen por la iglesia del siglo XXI. La iglesia que se ha desviado de la verdad. La iglesia que está en una apostasía abierta delante de la presencia de Dios. Que está negando la fe. Que ha dejado la palabra. Que ha metido el mundo y el pecado dentro de las iglesias. Necesitamos un remanente orando y gimiendo con todo el alma, con todo el corazón. Únete. Si tú estás en victoria y estás viviendo en santidad y en obediencia a la palabra, ora por aquel que ha fracasado. Necesitamos levantar un remanente que empiece a clamar por un verdadero avivamiento en la iglesia, por un despertar espiritual. Necesitamos con urgencia que se despierta en nuestros altares, que se vuelva a llevar el mensaje del evangelio, el mensaje de la restauración, que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados y para restaurar las vidas. Pero tengo que ser sincero y franco contigo con lo que dice la palabra de Dios, que el que encubre sus pecados no prosperará. No te puedo esconder esta verdad eterna. No te puedo decir que simplemente le has fallado a Dios y estás tapándolo y estás cubriéndolo por la vergüenza que ahora sientes. Porque lamentablemente después de que le falle el hombre a Dios, siente vergüenza, siente dolor. Pero recuerda que hay un precio. Pero es mejor sentir dolor, aunque te sientas avergonzado. Es mejor enfrentar la verdad de la palabra de Dios. Porque el hombre que se arrepiente de su pecado, dice aquí la Biblia, te lo voy a leer. Escúchalo una vez más. El que encubre su pecado no prosperará. Pero dice la Biblia, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia de Dios. Oh, bendita palabra esta. Y si Dios tiene misericordia, ¿quién soy yo para ponerte el pie encima? Y si Dios te perdona, ¿quién soy yo para señalarte? Y si Dios te restaura, y si Dios te levanta nuevamente, ¿quién soy yo
Yo no puedo ir en contra de lo que dice la palabra. Te lo repito, mas el que confiesa y se aparta, no basta solo con confesarlo. Hay que apartarse del pecado. Nunca más lo vuelvas a hacer. Porque hay personas que Dios las perdona, pero vuelven a caer en el mismo pecado. Y se vuelve una reincidencia en el pecado. Si estás arrepentido genuinamente, apártate del pecado. Y yo te digo algo hoy que dice aquí la palabra de Dios. Alcanzarás misericordia. La misericordia de Dios es infinita. Quizás no de la gente, porque la gente no perdona. La gente es cruel. La gente te va a juzgar, te va a condenar, te va a señalar, te va a pisotear, pero no importa. Busca el perdón de Dios. Busca la restauración de Dios. Refúgiate en Dios. Y yo siempre digo que cuando una persona es restaurada y llena del poder del Espíritu Santo y vive lo que dice la palabra, no hay ser humano que te pueda aplastar. No hay. Lo que Dios restaura, lo que Dios perdona, lo que Dios levanta, nadie lo puede destruir. Ponte en las manos de Dios. Pero ya no sigas encubriendo tu pecado. No encubras tu pecado. Traigo este consejo de las Escrituras con infinito amor para todos aquellos que lo necesitan. Porque yo sé que hay personas que necesitan ser restauradas en este momento. Yo sé que quizás estés en un baño de lágrimas porque no quisiste fallarle a Dios, pero Satanás te puso una tentación tan sutil, tan bonita para el placer, tan linda que te pareció, aleluya, difícil de rechazar. Pero cuando caíste en ella, probaste la amargura, el dolor, la tristeza, la soledad, el vacío. Después de tener el Espíritu Santo, de tener la gracia de Dios contigo, después de que Dios te usara para la gloria de su nombre, hoy estás, aleluya, tirado. Y el diablo acusándote encima. Y desgraciadamente un montón de cristianos haciendo lo mismo que hace el diablo. Y muy pocos están allí para restaurarte, para levantarte. Para eso Dios ha puesto a este pastor también. Para predicarte la palabra, pero también para extenderte la mano y decirte, no te rindas, no encubras tu pecado. Dice aquí la Biblia, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Vamos, escucha la palabra de Dios. Levántate. Restáurate, corre, avanza. Dios te ama. Nadie te amará como te ama Dios. Nadie te va a amar como Él te ha amado. Bendito sea el nombre de Dios. Deja de buscar la aprobación de la gente, que la gente a veces te aprueba, a veces, aleluya, te condena, a veces te levanta y a veces te baja. Busca la aprobación de Dios. Escucha las palabras del gran apóstol Pablo. Que Pablo decía, si busco, aleluya, la apreciación de los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Deja de estar buscando agradar a la gente, busca agradar a Dios. Agrada a Dios, que eso es lo más importante. Los hombres no salvan. El que salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que perdona pecado. Es la sangre del Cordero la que limpia al hombre de todo pecado. No es la aprobación de la gente. Es la sangre de Jesucristo. Deja de estar oyendo la voz de los enemigos de la fe. Porque lamentablemente hay gente que ha fracasado y nunca más vuelve a la iglesia. Por el miedo de lo que dirán la gente que están en la iglesia. Por el temor a aquellos que están con el dedo acusador para condenarte, para señalarte, para juzgarte, para aplastarte, para hundirte. Y muchas veces tiene miedo la persona. Por eso no quiere venir a la iglesia. No por temor al diablo, sino por temor a la gente que está a veces dentro de la iglesia. Porque lamentablemente no tienen la mente de Cristo, no tienen la sabiduría de Dios. No tienen el sentir de Dios.
Hoy necesitamos una iglesia restauradora. Necesitamos unirnos como pueblo de Dios. Hay cientos de cristianos caídos. Cuando tú veas a alguien que fracasó, no lo publiques en las redes sociales. Habla de Cristo, predica a Cristo, predica un mensaje que restaure a aquellos que han fracasado, que se aparten del pecado. La gente ve las cosas del infierno como si fuera una vacación. No, el infierno tiene puerta de entrada, pero no tiene puerta de salida. El castigo del ser humano que cae al infierno será por toda la eternidad. No debes de deseárselo ni a tu peor enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. Y también tengo que recordarte esto, querido hermano, iglesia bendita del Señor. Nunca cometas el error de pensar que tú estás engañando a Dios. El gran apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 6, versículo 7, bendito sea el Señor. Escúchalo, porque esto es palabra de Dios. No os engañéis. Escucha lo que dice la Biblia. No os engañéis. No dice no engañes a Dios. A Dios nadie lo puede engañar. Si has fallado, no te engañes a ti mismo, tapando tu pecado, pensando que tú eres demasiado inteligente, listo, y que tú sabes cómo salir de esos problemas. La única forma de salir de un problema es refugiándose en los brazos de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Jesús de Nazaret. Busca la ayuda de Él. Busca el perdón en la sangre del Cordero. Dice aquí la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Escribe esas palabras en lo más profundo de tu alma. Dios no puede ser burlado. Tú puedes burlarte del pastor, puedes burlarte de la iglesia, puedes burlarte de la gente, puedes burlarte de tu familia, de tu esposo, de tu esposa. Puedes engañar a todo el mundo, pero jamás podrás engañar a Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Galacia: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. La gente cree que uno puede jugar a las cosas de Dios. Y esta palabra la estoy diciendo para todos aquellos que están persistiendo en vivir en el pecado y que están haciendo y cometiendo el pecado con alevosía, con premeditación, con malicia, que saben que lo que hacen y lo que están haciendo y lo que van a hacer es desagradable ante los ojos de Dios. Yo te hago un llamado. No lo hagas. Escapa por tu vida. Oye la voz de Dios. A Dios no lo podrás engañar. Si estás teniendo una tentación hacia el adulterio, fornicación, hacia pecados inmorales, si estás siendo atraído por la pornografía, ¿cuánta gente está viviendo en la pornografía? Esos son espíritus de lascivia. Son espíritus que te están esclavizando y te van a llevar a una destrucción total en tu vida. Nadie lo sabe, nadie te ha visto, pero te está viendo el ojo de Dios. No os engañéis, decía el gran apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. Oye la voz de Dios antes de que fracases. Para ese jueguito con el pecado. No encubras tu pecado. Te invito a que te rindas a los pies de Jesucristo en este momento. Que derrames lágrimas. Que le digas a Dios: me duele haberte fallado. Me duele haber pecado contra ti. Ahora entiendo lo que dice la palabra de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Escucha lo que dice aquí. Pues todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. Eso que hoy estás sembrando, lo vas a segar, lo vas a cosechar.
Oh, gloria al nombre de Dios. Si siembras odio, cosecharás odio. Si siembras amor, cosecharás amor. Si no te gusta perdonar a tu prójimo, nadie te perdonará a ti, ni Dios. Porque todo lo que uno siembra, eso es lo que uno ciega. A veces uno dice, ¿por qué me ha ido mal? ¿Por qué he fracasado? ¿Por qué estas cosas no me salen bien? Es lo que tú estás sembrando. La gente dice a veces en las iglesias, a mí nadie me saluda, nadie me da la mano. Nadie me ama, pero es que tú no amas a nadie. Tú no saludas a nadie. Quieres que todo el mundo vaya y te salude a ti, que todo el mundo te ande chinchineando, pero tú eres insoportable. Tú no saludas a nadie, tú no le das la mano a nadie. Lo que está ocurriendo es que la palabra de Dios tiene un fiel cumplimiento. Todo lo que sembrares, eso segarás. Empieza a vivir una vida práctica cristiana. Empieza a hacer lo que a Dios le agrada. Practica el evangelio. Ama a tu prójimo. Perdona cuando te ofendan. Ayuda al necesitado. Practica la justicia. Vive en integridad. Lleva una vida de santidad. Ora profundamente. Conságrate a Dios. No te pierdas un culto en la iglesia y pronto estarás segarando una vida abundante espiritual para la gloria de Dios. Pero si vives descuidado, desanimado, desalentado, te reniegas por todo, te quejas de todo, vives murmurando, criticando la iglesia, hablando mal de los pastores, hablando mal de los hermanos, ¿y qué esperas tú cosechar? ¿Qué es lo que esperas recibir? Si vas a recibir lo mismo que tú estás sembrando. Aquí hay que ser sabios en este camino. No encubras tu pecado. Tienes un resentimiento, sácalo. Tienes un enojo, sácalo de tu corazón. Porque hay muchas cosas en la vida de los cristianos que no se dicen con palabras, pero que están aquí en el corazón. ¿Cuánto adúltero no hay sentado en las sillas de las iglesias, deseando la mujer de su prójimo? Y que tienen apariencia de piedad, pero llegan a los templos nada más para codiciar la mujer de su prójimo. Purifica tu mente, purifica tus ojos, purifica tu vida. Vive una vida de integridad, vive una vida de santidad tal como a Dios le agrada. Aunque nadie te lo reconozca, aprende a vivir para Dios. Aprende a agradar a Dios con tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Deja de encubrir tu pecado, porque nunca vas a prosperar. Nunca. Los ayunos no te van a levantar, la oración no te va a levantar, porque el que encubre su pecado no prosperará. Lo dice este libro sagrado. Y hoy te estoy recordando que Dios dice en su palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Hasta cuándo entenderemos esta palabra bendita? Que Dios no puede ser burlado. Dios es soberano. La verdad de Dios nos va a alcanzar tarde o temprano. Gloria a Dios. Y la justicia de Dios vendrá contra nosotros. Por eso, hermanito de mi alma, es de sabios correr hacia Dios, humillarnos delante de su presencia. Hay gente que tiene temor porque no quiere perder su reputación. Si desde el día en que pecaste, perdiste, y estás perdiendo más porque a medida que lo vas tapando, jamás prosperarás y te vas a ir hundiendo más y más cada día. Hay un ejemplo bíblico que es impactante. La vida de David, segunda de Samuel, capítulo 11. Si usted tiene su Biblia a la mano, vaya conmigo por favor, así rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo 11. Dice la Biblia, vamos a empezar del verso 3 en adelante. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios, para que usted vea a dónde llega una persona cuando empieza a encubrir su pecado. Porque un pecado te lleva a otro pecado. Entre más rápido te reconcilias y te restauras y te humillas delante de Dios, eres restaurado inmediatamente, porque la misericordia de Dios te alcanza.
La misericordia de Dios te restaura. Es por eso que yo le hago este llamado encarecidamente a todos aquellos que quieren oír la palabra de Dios. No importa el título que tú tengas, si eres pastor, evangelista, misionero, lo que seas. Hermano, pero ¿qué van a decir la gente de mí? No importa lo que diga la gente. Tu salvación vale más que lo que diga la gente. El puesto no vale más que tu propia salvación. A mí no me salva el porque soy pastor. Nadie se salva por ser pastor, por ser evangelista, porque Dios te esté usando. No. Hay que llevar una relación con Dios verdadera. Hay que vivir una vida entregada, santa, delante de la presencia de Dios. No buscando la aprobación de la gente, sino buscando la aprobación de Dios, que es lo más importante. Por eso Pablo dijo, si busco agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Busca agradar a Dios. Dice aquí la Biblia, 2 de Samuel capítulo 11, verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Escuche lo que ocurre aquí. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, preste profunda atención lo que le dijeron a David. Porque quizás sea exactamente lo que te ocurra a ti cuando el diablo te mande una tentación para fracasar. Yo tengo un dicho que digo, nadie fracasa sin que antes Dios no le haya hablado. Toda persona, antes de que vaya a caer en un pecado, Dios le habla. A través del pastor, a través del predicador, a través del evangelista, a través del maestro, a través del hermano, aún a través de la gente impía. De alguna otra manera Dios nos habla. Oiga bien lo que dice aquí. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, escuche lo que le dijeron a David. Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios a David? Esa mujer está casada, David. Es mujer de Urías Eteo. Esa es Betsabé. Abre los ojos. Vas a cometer adulterio. Dios hablándole a David. Vas a cometer adulterio, David, detente, detente. Lo mismo Dios le está diciendo a muchos de los que me oyen en este momento. Lo que vas a hacer es pecado, no lo hagas. No lo hagas, oye la voz de Dios. Estás empezando a textear con la mujer que no es tu esposa. Y estás empezando a tener sentimientos hacia esa persona. Estás empezando a enamorarte de una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo. Ten cuidado, Dios te está hablando a tiempo. No olvides que eres un hombre casado, una mujer casada. Y digo estas palabras, hermanos, porque estamos viviendo una tasa de adulterios como nunca antes en la historia dentro de la iglesia de Jesucristo. Que el Señor reprenda al diablo y sus demonios. Pero vamos a predicar esta palabra. Y Dios me dé el privilegio de rescatar a miles de ustedes. Y si ya fracasaste, deja de tapar tu pecado. Quizás lo estás viviendo, lo estás practicando. Y dices, nadie lo sabe. Porque sabes hacer las cosas de una manera astuta y diabólica. Porque el diablo también te da sabiduría para hacer el mal. Pero no es una sabiduría del cielo. Es una sabiduría infernal, manipulada por demonios que te incitan al pecado y te dan estrategias, sabiduría satánica para que le falles y ofendas a Dios. Y pronto sufrirás las consecuencias del mismo y derramarás lágrimas. ¿Cuánta gente ha perdido su hogar, su familia, sus posiciones por una oferta miserable de pecado? Escucha bien,
para que tú no digas que Dios nunca habla. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios le estaba hablando a David, pero David no supo entender la voz de Dios, como miles de ustedes, que muchas veces Dios les ha venido hablando a través de muchas maneras en su iglesia, a través de los predicadores. Y Dios ha estado advirtiendo del peligro en que están, pero no han prestado atención a la voz bendita de Dios. Dios le habló a David: esa es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David, esa es mujer casada, esa mujer le pertenece a Urías. Es lo que le estaba diciendo el infinito amor de Dios, porque Dios nos habla. Dios nos habla, es impresionante la forma en que Dios nos habla constantemente. Todo cristiano que fracasa porque no le presta atención a la voz de Dios. Se ciega. Puede más la tentación que oír la voz de Dios. Por favor, detente. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y escucha bien. No encubras tu pecado. No lo encubras. Corre al altar y humíllate. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón. Siente asco por el pecado, repugnancia por el pecado. El pecado te va a llevar a la desgracia, a la destrucción total. Vas a sufrir, vas a derramar lágrimas. Quizás en este momento que lo estás practicando no lo veas de esa manera. Lo estás viendo como una fantasía, como un placer, como algo lindo que estás viviendo. Una etapa maravillosa de tu vida. Ten cuidado, que el diablo es padre de toda mentira, dice la palabra de Dios. Te está engañando Satanás. Engañó a David. Escucha bien lo que dice la Biblia. A pesar de lo que David escuchó, que aquella era Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, David se cerró y no escuchó la voz de Dios. A través de aquel siervo que le estaba dando el informe, porque nada ocurre por casualidad. Fíjese con el lujo de detalle que aquel mensajero le habla a David, para que no quedaran dudas, para que David no dijera, bueno, lo hice porque no sabía. No. No te pases por ignorante, porque tú sabes que lo que has hecho está mal delante de Dios. Restáurate, humíllate, que el que se humilla, Dios lo restaura. Recuerda lo que te dije hace un momento en Proverbios 28:13. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Humíllate delante de Dios. Dice aquí la Biblia, y envió David. Qué tristeza, qué dolor. Que David había oído que aquella era Betsabé, mujer de Urías Eteo. Pero aquí dice la Biblia, y envió David. David pasó por encima de lo que Dios le estaba hablando a través de aquel mensajero. No le importó que fuera la mujer de Urías Eteo. Así le está pasando a muchos de ustedes. No les importa que le van a destruir el hogar a otro hombre, a otra mujer, que van a destruir hijos, que van a destruir la iglesia, que van a dañar el testimonio de la obra de Dios. Detente. Por favor, escucha la voz de Dios. No pisotees la sangre de Cristo, que no será tenido por inocente al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado, e hicieres afrenta al Espíritu de gracia, dice el libro de Hebreos. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Aquí dice, y envió David mensajeros, y la tomó. Cuando tú no oyes la voz de Dios,
vas a fracasar. Vas a caer. Te va a destruir el diablo. Y vino a él, y dice la Biblia, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. Cometió adulterio David. Así, eso que durmió con ella fue que cometió adulterio David. Y se volvió a su casa. En el verso 5. Porque cuando estás cometiendo el pecado, solo miras el placer del pecado, la delicia del pecado. Te jactas de lo que haces y no te importa, no piensas en Dios, no piensas en nadie, no piensas en la familia, no piensas en tus hijos, no piensas en tu esposa, en tu esposo, no piensas en las consecuencias, en el daño destructivo, diabólico que vas a causar. No piensas en nada. Así estaba David. Hasta que, versículo 5, y concibió la mujer. ¿Sabes qué quiere decir? Quedó embarazada. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Y por eso he traído este tema en esta oportunidad. No encubras tu pecado. David, cuando recibió esta noticia, este informe, si en ese momento David se arrepiente y le pide perdón a Dios y reconoce y se humilla delante de la presencia de Dios, Dios lo restaura en ese mismo momento. Pero David, en lugar de arrepentirse y reconocer su pecado, David empezó a planificar cómo encubrir su pecado. Lo mismo que han hecho muchos hoy en día. Están viendo cómo encubren su pecado, cómo tapan su pecado. Y yo te voy a decir algo, voy a ir concluyendo ahora. Cuando te dedicas a encubrir tu pecado, no prosperarás, porque así lo dice la Biblia. Y un pecado te llevará a más pecado. David, el dulce cantor de Israel, el salmista, el profeta, el rey más grande de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, se había descuidado y en lugar de apartarse del pecado estaba buscando cómo tapar su pecado. Mandó a traer Urías Eteo. Oiga la mentalidad diabólica. Para que dijeran que Betsabé no estaba embarazada de David, sino de Urías Eteo. Pero yo te voy a decir algo. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y a David, un pecado lo llevó a otro pecado. Lo llevó a mentir, a ser hipócrita, a ser falso, cruel, a ser un asesino. Mandó una carta con el mismo Urías Eteo para que lo pusieran en lo más recio de la guerra y que muriera, y de esa manera él tapar su pecado. Pero ¿sabes algo? Por mucho que tú tapes tu pecado, Dios tarde o temprano revelará tu pecado. No lo sigas encubriendo. En el capítulo 12, Dios levantó un profeta llamado Natán, que no le tembló la mano. Y hay que orar a Dios para que Dios levante hombres que no les tiemble la mano para predicar contra el pecado. Hay que tener misericordia, pero hay que predicar contra el pecado. Este hombre le relató a David una parábola. Cuando David le escuchó, la del hombre rico y el hombre pobre, el que tenía muchas ovejas y el que tenía una sola oveja. Cuando David escuchó aquello, y aquellos visitantes que habían llegado a la casa del hombre rico, y aquel hombre, en lugar de tomar de una de sus muchas ovejas, tomó la única oveja que tenía aquel hombre pobre para darle de comer a los que lo visitaban. Cuando David escuchó aquello, dijo: el que tal hizo merece la muerte. Lo que David no sabía
es que estaba decretando su propio juicio, su propio castigo. El problema fue cuando el profeta le señaló con el dedo de Dios y le dijo: tú eres ese hombre. Bendito sea Dios. Si no lo confiesas y te apartas, Dios te va a enfrentar tarde o temprano. Solo es cuestión de tiempo, pero Dios lo va a destapar. Nadie se escapa de Dios. En otra ocasión vamos a compartir posiblemente un tema como ese, para que tú sepas que nadie se escapa de Dios. No encubres tu pecado. Restáurate, levántate, ve y habla con tu pastor y dile: necesito una disciplina. No puedo estar en el ministerio, no puedo estar en el grupo de la música, no puedo estar tomando partes en el templo porque estoy mal delante de Dios, y Dios tendrá de ti misericordia. Por eso es que muchas veces en la iglesia no se siente la presencia de Dios, porque hay personas que están incluso en los liderazgos viviendo una doble vida. No sigas así, no le hagas daño al evangelio y no te hagas daño a ti mismo. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra pueda traer restauración, sanidad espiritual, y se puedan levantar muchos de aquellos que han necesitado de una palabra de aliento también. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si quieres reconciliarte, aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador en este momento, déjame orar por ti. Haz una oración conmigo, pero recuerda, no lo hagas por simplemente repetir palabras, porque eso no salva a nadie. Tiene que haber sinceridad, tiene que haber integridad en tu corazón. Tienes que hablar con la verdad. Recuerda que David, después de ser confrontado con este pecado a través del profeta Natán, escribió el Salmo 51, y en el Salmo 51, verso 6, David dijo estas palabras: he aquí que tú amas la verdad, le dijo a Dios, en lo más íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere escuchar de ti y de mí la verdad en lo más íntimo. No mentiras, no cuentos, sino la verdad en lo más íntimo. Dile a Dios toda la verdad. No tengas temor. Además, Él ya lo sabe todo. Haz esta oración conmigo, con todo el corazón. Humíllate delante de Dios y di conmigo: Señor Jesús, en este momento me reconcilio contigo. Reconozco que he pecado. Te pido perdón. Me duele en lo más profundo de mi alma haberte fallado. Reconozco que he estado tapando, encubriendo mi pecado. Pero hoy he sido confrontado con tu palabra y entiendo que si lo sigo haciendo no voy a prosperar. Perdóname. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. A partir de este momento te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Estoy arrepentido por haberte ofendido, mi Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tú has sido sincero con Dios y has hecho esta oración con todo el corazón, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Porque la Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Voy a orar por ustedes, los que están enfermos, los que están quebrantados, los que están atados, los que han reconciliado y aceptado. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te presento todas esas almas, esas personas que en este momento se han reconciliado, han aceptado, están humillados, llorando sinceramente delante de tu presencia. Límpialos con tu sangre, perdónalos, séllalos con tu Santo Espíritu, y toda atadura del diablo, todo derecho que Satanás haya obtenido por el pecado que ellos cometieron, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, cancelamos todo derecho de Satanás, en el nombre de Jesús.
Mira, aquel que renuncia del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la brujería, pactos con el diablo. En el nombre de Jesús, Padre mío, toma esa vida, restáurala, liberta. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, rompe ataduras de vicio, de alcohol, de droga, de pornografía. Mira aquellos que están atados, Señor, a esos espíritus de lascivia. En el nombre de Jesús, sé libre ahora. Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo, recibe liberación. Gracias, Señor. Mira aquellos que están enfermos, quebrantados de salud, no importa la enfermedad, por tus llagas, en el nombre de Jesús enviamos el poder sanador de tu palabra, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, iglesia bendita del Señor. Gracias por habernos acompañado a través de esta transmisión. Esperamos que usted comparte el video, deje su comentario para la gloria y honra de Dios y compártalo con el mensaje con el mayor número de personas. Déjele un like al video para que podamos ser promovidos y que el mensaje de Dios pueda llegar a donde está la necesidad, a donde está el enfermo, donde está el quebrantado, el apartado, el que ha caído, y pueda ser restaurado en el nombre del Señor. Suscríbase a nuestros canales, síganos en las diferentes plataformas en las redes sociales. Como siempre, será un grato honor y privilegio servirle en el amor de Dios. Estamos orando por todos aquellos que se han suscrito a nuestros canales, para la gloria y honra del Señor. Que Dios les bendiga, les amamos. Oren siempre por este servidor y este ministerio, y por todos los que trabajan llevando estas transmisiones. Que Dios los bendiga a todos.